Ayer el Rey Cuervo te presentó el libro, hoy lo abrimos. No voy a repetir lo que dije ayer, lo que voy a hacer es llevarte directamente a la práctica, a los 3 sistemas que el libro trabaja primero y que son fundamento de todo lo demás: paradigmas, trance, sigilos. Si entiendes estos 3, el resto del libro se vuelve ejecutable. Si no los entiendes, el resto del libro es teoría interesante, pero que no produce nada. Así que te recomiendo ver el video anterior, te lo dejaré por acá en alguna de las tarjetas en la parte superior del video y empecemos. Empecemos por el primer sistema, el paradigma como herramienta. El libro dice algo que vale la pena repetir en este contexto técnico porque es el principio que sostiene todo. Antes de comenzar cualquier trabajo mágico, elige conscientemente el paradigma desde el que vas a operar. No lo elijas por convicción filosófica, sino por utilidad práctica. Eso significa que la pregunta no es ¿en qué creo? La pregunta es ¿en qué paradigma puedo tener más acceso a los estados internos que este trabajo requiere? Para un trabajo de sanación, el paradigma energético puede ser más efectivo porque te permite sentir y dirigir algo que se percibe físicamente en el cuerpo. Para un trabajo de manifestación de resultados, el paradigma psicológico puede ser más limpio porque te permite trabajar con la intención de forma muy precisa sin el ruido del aparato ritual espiritual. Para un trabajo con entidades, por supuesto, el paradigma espiritual es obligatorio porque sin tratarlas como reales, la relación no funciona, a menos que sea desde una perspectiva no teísta, viéndolos como arquetipos, pero eso sería otro paradigma aparte. El libro describe esto como el salto de paradigma, la capacidad de entrar en un marco de creencias de forma suficientemente completa como para que produzcan los resultados necesarios, y de salir de él de forma suficientemente limpia como para no quedarte atrapado en ese paradigma después. Es lo mismo que hace un actor que entra completamente en un personaje durante la obra y sale de él cuando bajan el telón o cuando termina la película. La diferencia es que el actor lo hace para entretener a otros y el practicante lo hace para producir efectos en la realidad. Hay una señal de alarma específica que el libro describe para identificar cuándo dejaste de usar el paradigma como herramienta y el paradigma empezó a usarte a ti. Cuando hay un paradigma que no puedes soltar aunque no esté produciendo los resultados que buscas, o cuando hay una creencia que no puedes cuestionar aunque la evidencia te la ponga en duda, ese es el momento de hacer una pausa honesta y preguntarte si sigues usando la herramienta o si la herramienta te está usando a ti. El ejercicio que el libro propone para trabajar esto en la práctica es el diario del paradigma. Durante una semana, registrar los paradigmas desde los que interpretas los eventos de tu vida. No los grandes eventos filosóficos, sino los cotidianos. Cuando algo sale mal, ¿cuál es la narrativa que usas? ¿Fue mala suerte? ¿Fue consecuencia de algo que hiciste? ¿Fue el universo enviándote un mensaje? ¿Fue la energía de alguien afectando la tuya? ¿Te hicieron brujería? Registrar esas narrativas sin juzgarlas durante 7 días produce un mapa de cómo estás usando actualmente los paradigmas por defecto, y no puedes elegir conscientemente el paradigma desde el que operas si no sabes cuál estás usando sin saberlo. El segundo sistema es, de hecho el más importante a mi parecer, es el trance. ¿Por qué? Porque dependiendo del método que utilicemos puede ser más sencillo o más complicado con el tiempo llegar al estado necesario para producir el trance. Y aquí voy a ser más técnico que en el Rey Cuervo ayer, porque este es el territorio donde la mayoría de los practicantes abandonan antes de desarrollar la habilidad real. El libro distingue 2 rutas hacia el estado de gnosis: inhibición y excitación. Ya las describí en el Rey Cuervo anteriormente, pero lo que no describió, porque es territorio justamente de este canal, del Grimorio del Cuervo, es el protocolo de 2 semanas para desarrollar el acceso consistente a este estado. El protocolo básico de inhibición, que el libro describe con precisión clínica, funciona así: 20 minutos diarios, mismo momento del día, sin interrupciones. Los primeros 5 minutos, relajación sistemática del cuerpo, empezando por los pies, subiendo gradualmente hasta la cara, con cada área, notar cualquier tensión y dejarla ir con la exhalación. No forzar la relajación, invitarla.
Los siguientes 10 minutos, atención en la respiración, sin controlarla, solo observándola. Cuando el pensamiento analítico aparezca, y va a aparecer, eso es inevitable y no es un fallo, notarlo sin juzgarlo y devolver la atención a la respiración. Cada vez que vuelves es una repetición del ejercicio. El entrenamiento ocurre precisamente en ese momento de regreso, no en el periodo de silencio sin interrupciones, sino cuando te toca volver a encauzar tu pensamiento. Los últimos 5 minutos, visualizar una imagen simple y sostenerla. Una esfera de luz, una llama, cualquier imagen que puedas visualizar con facilidad. Si la imagen se difumina, debes devolverla, y esto también es parte del entrenamiento y te servirá para cualquier otra práctica mágica. Es muy importante poder hacer proyección mental. Al terminar, antes de abrir los ojos, debes notar cómo se siente este estado, qué tiene de diferente el estado con el que entraste. Construir esa memoria del estado, porque con el tiempo se convierte en un ancla. Recordar cómo se siente ayuda a volver a él más fácilmente. Con el tiempo puedes ir haciendo algunas variaciones y algunos cambios. Puedes utilizar algún método en especial que quieres potenciar y entender cómo se siente ese trance para poder tratar de traer esa sensación al momento de usarla en un proceso mágico aparte. Por ejemplo, si vas a hacer una carga a través de la autosatisfacción, puedes utilizar este proceso igualmente y los últimos 5 minutos, probablemente te sobre un poco de tiempo, pero igualmente en ese tiempo puedes lograr tratar de traer constantemente esa sensación. Pero por supuesto esto sería únicamente con fines académicos. Claro que sí. Pero ¿por qué 2 semanas antes de usarlo en un trabajo mágico concreto? Mira, el libro explica esto con una lógica que cualquiera puede verificar. El objetivo en las primeras 2 semanas no es producir resultados mágicos, sino desarrollar la capacidad de acceder al estado de forma consistente. Esa capacidad es la herramienta. El trabajo viene después. Intentar hacer magia con sigilos antes de tener acceso consistente al trance es como intentar escribir con una pluma que nunca has cargado de tinta. El movimiento puede que sea correcto, el instrumento simplemente no estaba listo. Para el trance, por excitación, que era el que les estaba explicando anteriormente y que el libro trabaja con la misma extensión, el protocolo usa movimiento repetitivo, caminar en círculo, balanceo lateral, percusión sostenida, 15 o 20 minutos de movimiento hasta que el estado cambia de forma perceptible, después de tensión súbita y carga inmediata de una intención o un sigilo. El contraste entre el movimiento activo y la quietud súbita, que en este caso hablo de movimiento corporal completo, ¿sí?, en sí mismo es un disparador potente. El sistema nervioso, acostumbrado al ritmo del movimiento, entra en un estado de alta receptividad en el momento de la pausa. Ahora, el tercer sistema es el tema de los sigilos. Y no se preocupen, en el libro trato de desmenuzar todo mucho más para que quede todo incluso más claro que acá. Pero el tercer tema es justamente los sigilos y me parece un punto muy importante del libro porque justamente se dedica un capítulo completo a esto. Y yo voy a extraer los elementos técnicos que probablemente resumimos anteriormente en el video anterior, pero que requieren más detalles para que funcionen. Primero, la declaración de intención. Y aquí es donde la mayoría falla, ¿sí? En este caso, tengo algunos ejemplos en el libro, pero el problema suele ser lo vago que podemos llegar a ser, en el sentido de que podemos llegar a tener una idea muy abierta de lo que queremos. Quiero mejorar mi situación económica no es una intención, es un deseo general que el inconsciente no sabe muy bien cómo manejar. Una intención usable tiene estas características. Primero, es específica en cuanto al resultado, tiene un horizonte temporal concreto y está formulada en presente afirmativo. La diferencia entre quiero tener más ingresos y tengo una fuente de ingresos adicional que genera X cantidad antes del final de este mes no es simplemente semántica. La primera no tiene ningún criterio de verificación, la segunda tiene todos para que tú puedas decir de aquí a un mes, hey, esto está funcionando porque estos eran mis ingresos el mes pasado, estos son los ingresos míos de este mes y estos son los ingresos proyectados para el mes siguiente y así sucesivamente. La reducción. Esto también es importante. Tomas la frase, eliminas todas las letras que se repiten, quedándote solo con una aparición de cada letra. El resultado es un conjunto de letras sin sentido que ninguna voz en tu cabeza puede leer como palabras. Esa es exactamente la función, codificar la intención en un lenguaje que el filtro analítico no puede interceptar. La construcción del símbolo es probablemente la parte más entretenida porque aquí el libro hace algo que muy pocos textos sobre sigilos hacen
explica por qué el símbolo debe ser extraño para ti. La extrañeza no es estética, es funcional. El sistema de reconocimiento de patrones del cerebro trabaja constantemente para convertir lo que percibe en algo familiar. Cuando ve un símbolo extraño que no puede clasificar en ninguna categoría conocida, interrumpe ese proceso de reconocimiento. Esa interrupción es una pequeña apertura al inconsciente. La instrucción del libro es continuar simplificando hasta que el símbolo sea completamente abstracto. Si todavía parece algo reconocible, simplemente debes seguir simplificándolo. Luego viene la carga. En este caso hay muchísimos métodos para poder cargarlos. Yo me centré en siete métodos distintos de carga, desde la meditación sobre el sigilo hasta la carga por orgasmo como gnosis, documentada con referencia directa del trabajo de Peter Carroll, pasando por la carga por shock, la carga por movimiento y la exposición prolongada. El principio es siempre el mismo. Estado alterado de conciencia más intención enfocada más liberación en el momento de máxima intensidad. El olvido deliberado es probablemente la parte que suele ser más complicada y es la parte que el libro trabaja con una honestidad que no se suele encontrar, siendo sincero. El libro explica exactamente qué ocurre cuando un practicante no practica el olvido deliberado. Pensar repetidamente en la intención después de cargar el sigilo activa el pensamiento analítico sobre el resultado. Ese pensamiento analítico incluye inevitablemente, porque así somos, la duda. La duda es exactamente lo que el sigilo fue diseñado para evitar. El practicante, sin quererlo, deshace el trabajo con el mismo mecanismo que el trabajo intentó sortear. El libro tiene una frase sobre esto que vale la pena leer directamente porque no puedo mejorarlo parafraseándolo, pero dice: el trabajo ya está hecho, la intención ya fue comunicada. Lo que necesitas ahora es dejar que el proceso siga su curso sin interferencia. Es exactamente lo que los sistemas de fe convencional llaman confiar en Dios, pero sin el dogma y con la mecánica explicada. Ese es el tono de todo el libro, esa honestidad, esa capacidad de nombrar las cosas por lo que son o simplificarlas cuando es necesario, incluyendo las tradiciones que vinieron antes y que funcionan bien, aunque nadie las llame por su nombre técnico. 218 páginas con esa voz, ese nivel de precisión, ese nivel de honestidad sobre lo que funciona y lo que no. El libro completo ya está en Patreon, puedes comprar solo el libro o puedes hacerte Cuervo VIP en categoría diamante y acceder a todos mis libros, incluyendo este libro. Los sistemas que hemos trabajado en el canal, llevados al nivel operativo completo y con mucha más información de la que he podido comentar acá el día de hoy. Te dejo el link como comentario fijado por si te interesa acceder al libro o acceder a todos mis libros en paquete, también lo puedes hacer. Te lo agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, recuerda que yo soy el Rey Cuervo y que nos veremos pronto. Y hasta entonces, mantente libre, mantente soberano.